Bienvenidos a esta clase de osteología del cráneo. Lo que nosotros estamos observando acá es el hueso frontal. ¿Cómo definimos el hueso frontal? Como un hueso plano y neumático. Lo que estamos viendo en esta imagen entonces es una cara exocraneal. Este hueso tiene dos porciones. Una porción superior o ascendente y una porción horizontal donde nosotros podemos apreciar algunos detalles de los cuales vamos a conversar enseguida. Este es el hueso aislado por su cara exocraneal y lo vamos a girar para ver la cara endocraneal. Articulado lo vamos a ver entonces formando parte de este neurocráneo, articulándose hacia posterior con los huesos parietales y formando también parte del techo de la órbita. Bien, vamos por nuestro hueso frontal. En esta porción superior o ascendente nos vamos a encontrar con dos eminencias laterales que son las eminencias frontales. Cuando el hueso está en crecimiento, muchas veces nos queda aquí una sutura marcada de la unión de las porciones de este hueso frontal, que es la sutura metópica. Habitualmente entonces un cráneo en crecimiento. ¿Qué otra cosa vamos a observar? Estas eminencias supraorbitarias, donde vamos a poder apreciar parte de la inserción del músculo que está en estas fosas del hueso frontal, que es el músculo frontal. Hacia medial de estas eminencias supraorbitarias vamos a encontrar otra eminencia media y esa es la glabela. Ahí está entonces la glabela. Por debajo de estas eminencias supraorbitarias vamos a ver el reborde supraorbitario. Y en relación a ese reborde supraorbitario, el foramen supraorbitario que va a permitir el paso de vasos y nervios supraorbitarios. Lateralmente a este borde supraorbitario vamos a ver aquí una superficie articular con otro hueso, que es un hueso de la cara o del viscerocráneo, que va a formar pared lateral entonces de la órbita. Y ese es el hueso cigomático que vamos a observar después en el hueso articulado. Si nosotros miramos ahora la otra porción de este hueso frontal, la porción horizontal, vamos a estar observando el techo de la órbita. Y aquí en el techo de la órbita vamos a ver lateralmente y en relación al reborde orbitario la fosita lacrimal por lateral o fosa lagrimal, fosa de la glándula lagrimal. Por medial vamos a observar una fosita más pequeña, que es donde vamos a poder apreciar que se inserta el tendón del músculo oblicuo superior del ojo. Y hacia medial vamos a encontrar esta incisura o escotadura frontal que va a permitir articularse inferiormente con el hueso etmoides y anteriormente con los huesos nasales. Aquí podemos apreciar la espina nasal anterior y las celdillas frontales que se van a unir con las celdillas etmoidales para formar en este laberinto etmoidal las celdillas frontoetmoidales. ¿Qué otra cosa podríamos apreciar o vamos a apreciar hacia allá, hacia superior en relación a la glabela? Podemos encontrarnos con el seno frontal, que es este seno
neumático que pertenece a parte de los senos peri o paranasales. Bien, ya que vimos la cara exocraneal, vamos a mirar ahora la cara endocraneal. En la cara endocraneal, entonces, igualmente vamos a poder observar este reborde articular que corresponde a lo que nosotros conocemos como sutura coronal, que es una articulación fibrosa sutura dentada. Vamos a apreciar estas cavidades que corresponden entonces donde encontraremos al lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales a ambos lados. En la línea media vamos a apreciar la cresta frontal media que después forma un surco hacia posterior, superior y posterior, que es el seno sagital superior, seno venoso de la dura madre. Por inferior y hacia la cara horizontal de este hueso frontal, nos vamos a encontrar que esta cresta frontal media va a terminar aquí por delante de la crista Galli que se incrustó, ¿no es cierto?, en esta incisura o escotadura etmoidofrontal. Vamos a encontrar el foramen ciego. Este foramen ciego permite la inserción de una estructura de la dura madre, antigua os del cerebro, ahora falces cerebral, dura madre craneal. Y en relación a la cara superior o techo de la órbita, entonces, aquí rugosidades para el lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales. Hacia posterior, vamos a ver entonces la relación en la fosa craneal anterior, esta articulación entonces entre el techo de la órbita correspondiente a la porción horizontal del frontal con este hueso que va hacia posterior en la fosa craneal, que es el esfenoides. Entonces aquí está la sutura plana, ¿no es cierto?, de el frontal con el esfenoides. ¿Qué es lo que apreciamos aquí? La lámina cribosa del etmoides. Esto es la crista Galli. Aquí tenemos el foramen ciego, la cresta frontal media, que después se va a transformar en el surco del seno venoso, seno sagital superior. Nuestra órbita vista entonces externamente, ya apreciamos el reborde orbitario, la incisura supraorbitaria, la articulación frontocigomática para la cara lateral de esta fosa orbitaria, medialmente la articulación frontonasal con huesos nasales y por detrás entonces este hueso que es el lacrimal. El siguiente hueso del cual vamos a hablar hoy corresponde al hueso parietal. Esta es la cara exocraneal del parietal y aquí estamos observando la cara endocraneal. Este hueso parietal va a presentar varias articulaciones. Una articulación con el parietal del otro lado, una articulación con el hueso frontal, una articulación con el hueso temporal y una articulación con el occipital. En relación o articulándose con el hueso parietal del otro lado va a formar la sutura dentada denominada sutura sagital. Por anterior se va a articular entonces con el hueso frontal formando la sutura coronal.
Por posterior se va a articular con el occipital formando la articulación lamboidea. Estas tres articulaciones, la lamboidea, donde el parietal articula con el occipital, la otra articulación, donde los parietales se articulan entre sí, por la sutura sagital, y la sutura de los temporales con el frontal, formando la sutura coronal, son suturas dentadas, articulaciones fibrosas, suturas dentadas. Lateralmente, esta superficie articular un poco más aplanada va a articularse con el hueso temporal, formando entonces la articulación fibrosa sutura escamosa o en bisel, todo ese reborde. Y eso es lo que nosotros vamos a apreciar en este cráneo que vemos aquí. Entonces, vemos aquí la articulación del frontal con el parietal de ambos lados, formando la sutura coronal, fibrosa sutura coronal. Entre ambos parietales, la articulación sutura sagital. Por posterior, esta articulación como una Y que corresponde a la sutura lamboidea. Y lateralmente, este que está aquí es el hueso temporal, y eso entonces va a formar una sutura escamosa o en bisel. Todas articulaciones fibrosas. Vamos a apreciar entonces los detalles de este hueso parietal. Además de los bordes articulares de estas suturas, vamos a apreciar una eminencia, eminencias parietales, que van a estar dadas por esta concavidad interna que se va a relacionar entonces con los lóbulos parietales y temporales del hemisferio cerebral correspondiente. En relación a esta sutura media, que es la sutura sagital, donde se articula con el parietal del otro lado, vamos a ver el surco del seno sagital superior, seno venoso de la dura madre. Y en relación a ese surco, unas pequeñas fositas, que son las fositas de las granulaciones aracnoideas. Además, vamos a encontrar un surco, que es un surco de la arteria meningia media, un surco vascular. Este surco vascular entonces también fue denominado antiguamente como nervadura de hoja de parra. Entonces aquí tenemos los surcos de la arteria meningia media. Y este reborde, que es un reborde bastante liso, va a corresponder entonces a la articulación de la sutura escamosa o en bisel temporoparietal. El último hueso que vamos a examinar hoy corresponde a este hueso que estamos observando aquí, que es el hueso occipital. Este hueso occipital también es un hueso plano del neurocráneo que tiene una cara exocraneal y una cara endocraneal. Dos porciones. Una porción posterior del cráneo separado del agujero magno y una porción anterior. Vamos observando entonces los hitos anatómicos de este hueso. Este reborde que estamos apreciando aquí corresponde entonces
a la articulación del occipital con los huesos parietales, formando esta articulación que es la sutura lamboidea. Luego, en esta que está acá, que corresponde a las fosas occipitales de los hemisferios cerebrales, vamos a encontrar una protuberancia. Esa es la protuberancia occipital externa, que a cada lado va a tener unas rugosidades como arcos. Esas son las líneas nucales. La línea nucal superior a cada lado de esta protuberancia occipital externa. Luego, la protuberancia occipital externa nos va a dejar una cresta occipital media y vamos a apreciar con menos definición la línea nucal media y la línea nucal inferior. Finalmente, entonces, vamos a encontrar en esta área más inferior y posterior este foramen, que es el foramen magno. Y hacia la porción anterior vamos a encontrar estas superficies articulares. Esas superficies articulares son los cóndilos del occipital, para articularse ambos con las superficies articulares superiores del atlas, formando la articulación atlanto-occipital. Por detrás de los cóndilos, porque esta es la porción anterior y esta es la porción posterior, vamos a encontrar estos forámenes retrocondilios que son para una vena emisaria. Y hacia anterior de los cóndilos nos vamos a encontrar con un agujero y un canal que corresponde entonces al agujero y canal del nervio hipogloso, canal del hipogloso. Hacia anterior, esta porción del hueso occipital se llama porción basilar. Y en la cara exocraneal vamos a encontrar un tubérculo ahí en la línea media, que es el tubérculo faríngeo, para la inserción de la porción fibrosa de la faringe. Bien, ahí hay una pequeña escotadura que vamos a observar después cuando este hueso esté articulado, como está formando parte del foramen yugular. Bien, una vez que apreciamos la cara exocraneal, nos vamos a ir ahora a la cara endocraneal. En la cara endocraneal podemos apreciar entonces el borde articular, igualmente que en la exo, para observar esta sutura lamboidea. En la parte media, en la línea media de este hueso por la cara endocraneal, nos vamos a poder ubicar en la parte distal del seno sagital superior, que va a dejar dos excavaciones laterales. Esos son las fosas de los lóbulos occipitales encefálicos a ambos lados. Luego aquí vamos a observar la protuberancia occipital interna, que lateralmente va a dejar observar estos surcos. Esos surcos son del seno transverso a ambos lados, senos venosos de la dura madre. Inferior a estos senos transversos vamos a observar estas otras fosas. Esas son las fosas cerebelares. Y separando estas fosas cerebelares, entonces la cresta occipital interna. Ahí. Inferiormente entonces y anteriormente ahí está el foramen magno. Y por lateral a este foramen magno, por debajo de estas fosas cerebelares, ahí está el surco del seno sigmoide. Eso que va ahí es el surco del seno sigmoide o sigmoideo. En la porción basilar nos vamos a encontrar igualmente, si nosotros pasamos un estilete, ahí está el canal del nervio hipogloso, nervio craneal número 12.
Y esta porción basilar, entonces, va a estar formando una articulación hacia anterior con el dorso de la silla del hueso esfenoides, que es lo que nosotros vamos a apreciar aquí en el endocráneo. Fosa craneal posterior, foramen magno, fosas occipitales de los lóbulos occipitales, surco del seno transverso, fosas cerebelares, protuberancia occipital interna, cresta occipital media interna, foramen magno, surco del seno sigmoideo, y eso que está ahí, donde nosotros apreciamos la articulación entre el occipital y el temporal, ese es el foramen yugular. La porción basilar, formando aquí una sinostosis con el dorso de la silla de este hueso que está acá, que es el esfenoides. Por exocráneo, lo que ya habíamos observado en el hueso aislado, acá tenemos la protuberancia occipital externa, línea nucal superior, línea nucal media, cresta occipital, línea nucal inferior. Foramen magno, cóndilos del occipital, agujero o foramen retrocondilio para una vena emisaria. Y acá entonces lo que nosotros ya habíamos observado, que es el canal del nervio hipogloso. Ahí está el canal del nervio hipogloso. 12º par craneal. Porción basilar, estamos en el exocráneo, recuerden, y hay una protuberancia pequeñita. Ese es el tubérculo faríngeo. Cuando el cráneo está articulado, entonces con el temporal podemos apreciar ahí la fosa yugular a este lado y la fosa yugular en este otro lado. Bien, por hoy eso ha sido todo y nos volvemos a encontrar en otro próximo capítulo de Osteología, la anatomía como pasión.